Buenos días. Vamos a hacer un repaso de los formatos de instrucción tipo R de la máquina MIPS. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que nuestra máquina es de 32 bits. También hay una MIPS de 64. Cualquiera de las instrucciones del repertorio va a tener uno de los siguientes formatos. O es una instrucción tipo R, o tipo I, o tipo J. Las tipo R se utilizan para aquellas instrucciones que requieren utilizar 3 registros. Particularmente las instrucciones de cálculo aritmético se adaptan bastante bien, ya que una suma, por ejemplo, utiliza 2 registros como operando y un registro como destino, o una resta o cualquier otra operación aritmética. En ese caso el formato es el tipo R. Por otro lado tenemos las instrucciones con formato I, que se utiliza para las operaciones que requieren de un valor constante, como la transferencia de datos en load word o store word, que tenemos que especificar el desplazamiento en el cual se encuentra nuestra celda de memoria de interés. Y por último, las instrucciones con formato tipo J, que se utiliza únicamente para las instrucciones de salto incondicional. Las instrucciones formato tipo R, como decíamos, requieren la utilización de 3 registros. Entonces, si nos vamos al binario de 32 bits, los 6 bits más significativos se utilizan para el opcode. A continuación, como tenemos 32 registros, entonces cada registro necesita, para poder ser direccionado, de 5 bits. Por 3 registros son 15, más 6 son 21 bits que nos ocupa esta parte de la instrucción. Los 11 bits restantes para llegar hasta 32 se utilizan en 2 campos. Uno es el SHAM, que tiene los bits desde el 6 hasta el 10, y otro es el FUND, que utiliza los campos desde el 0 hasta el 5. Entonces, el campo FUND va a ser un modificador del opcode, ya que todas las instrucciones aritméticas van a tener opcode 0 y la instrucción concreta se especifica aquí con este campo. Y el campo SHAM se utiliza para indicar cuántos bits hay que desplazar en una operación de desplazamiento de bits. Por ejemplo, la instrucción add tiene formato R, su opcode es el 0 y su campo FUND es el 20. La instrucción ADDU, que es una suma sin signo, también tiene formato R, su opcode es el 0, pero su campo FUND es el 21. Vemos que se distinguen por su campo FUND. En ambos casos, la definición es que el contenido del registro destino es el contenido del registro fuente número 1 o RS más el contenido del registro fuente número 2 o RT. ¿Cuál es la diferencia si la especificación parece ser la misma? Puesto que pues la diferencia es que en una suma sin signo, la instrucción no hace caso del bit de overflow cuando se active, mientras que la suma normal sí, porque parte de la base de que el número podría estar en complemento 2, ¿de acuerdo? Y entonces habría que tener en cuenta el bit de signo. Mientras que la ADDU, la suposición es que el número está en binario natural y no tiene sentido el bit de overflow. La instrucción SLL, desplazamiento a la izquierda, tiene formato R, su opcode es el 0 y su FUND es el 0. Su definición es que el contenido del registro destino será el contenido del registro RS desplazado tantos bits como se indica en SHAM hacia la izquierda. En este caso no se utiliza el campo RT, pero sí el campo SHAM. Aquí tenemos un ejemplo de la instrucción add, donde el contenido del registro destino es la suma de los dos contenidos de los registros fuente, en este caso T1 y S2. Observemos que mientras en la instrucción en ensamblador se pone el campo destino en primer lugar, en el lenguaje máquina se pone en último lugar. Las instrucciones de formato tipo I tienen el opcode de 6 bits y solo utilizan 2 registros, con lo cual son 10 bits en total, 5 para cada especificación de un registro.
De esta manera nos quedan libres 16 bits que utilizamos para un inmediato. Y aquí tenemos la razón por la que el opcode de las instrucciones aritméticas se complementa con el campo fun. Y es que si hubiéramos agrandado el opcode aquí, ya no nos cabría un inmediato de 16 bits. Por eso las instrucciones aritméticas se terminan de especificar en el campo fun. El RS es un operando y si no se trata de una instrucción de cálculo que devuelve un valor en registro, este sería el primer operando de la instrucción en ensamblador. Y RT actúa como destino en las operaciones de cálculo. En este caso, la instrucción en ensamblador aparece como primer operando de la instrucción. Inmediato, como ya hemos dicho, es una constante de 16 bits. Por ejemplo, la instrucción suma inmediata tiene formato I. La definición es que vamos a sumar el campo RS con un inmediato de 16 bits y el resultado lo colocamos en el campo RT. Fijémonos ahora que su especificación es que RT es RS más el inmediato extendido en signo. Esta instrucción tiene opcode 8 y el significado de la extensión en signo es que el inmediato hay que extenderlo en signo para que tenga los 32 bits y se pueda sumar con el contenido del registro RS. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se supone que este inmediato va a estar en complemento 2. La extensión de signo lo podemos ver aquí claramente. Si tenemos 5 bits, el bit más a la izquierda es un 1 y cuando lo hemos hecho con 5 bits, pero debería hacerse con 16, si el bit de signo es un 1, se extiende hacia la izquierda con 1 hasta completar los 32 bits en ese caso. Y si el bit de signo es un 0, se extiende hacia la izquierda con ceros. Otras instrucciones que utilizan el formato I son las de carga y almacenamiento. La instrucción de carga loadWord tiene formato tipo I y se define como que se va a cargar en el registro destino el contenido del registro RS o fuente más un inmediato. Ese inmediato se va a extender en signo, se suma al contenido del registro RS y eso especifica una dirección de memoria cuyo contenido se carga en el registro RT. Por otro lado, la instrucción de carga superior inmediata es LUI y tiene formato I. Su definición es que el inmediato de 16 bits se carga en la parte superior de una palabra y los 16 bits de la parte menos significativa se cargan a 0. Es decir, que si hacemos LUI $T0 0xEDF0, cargaremos los 16 bits superiores a la constante de la constante 0xDF0 y pondremos los 16 bits inferiores a 0. Si quisiéramos hacer algo parecido a LUI, es decir, cargar una constante de 16 bits, pero en la parte menos significativo, no vamos a tener una instrucción equivalente. ¿Por qué? Porque se puede hacer con instrucciones que ya existen. Una de ellas es llevar a cabo una suma con el registro $0, que siempre contiene 0, de un inmediato. Y entonces el resultado se va a cargar en $T0. ¿De acuerdo? Con lo cual ya tenemos la parte baja de la instrucción cargada. Otra instrucción es ADI. Otra utilidad de ADI es la de copiar registro. Si nosotros sumamos la constante 0 al registro T1, el resultado es el contenido que tenía el registro T1 y lo guardamos en el registro T0. Por lo tanto, esto es equivalente a una instrucción move que moviera el contenido del registro T1 a T0. No se implementa porque ya existe una instrucción con la que se puede hacer. Por otro lado, las instrucciones de salto condicional también tienen formato I. Su definición es que, dado la instrucción bec $rs $rt inmediato, si el contenido de ambos registros es igual, el contenido del contador de programa se incrementa en branch address. ¿Cómo se forma esta dirección branch address? Pues el inmediato se desplaza 2 bits hacia la izquierda para que sea un múltiplo de 4 y nos especifique el comienzo de una palabra de 32 bits y se extiende en signo
los otros 14 bits superiores, ya que ahora pasa de tener 16 a 18 bits. Bien, con esto ya tenemos un valor de 32 bits que sumamos al contador de programa, y el contador de programa se actualiza con esta dirección. Por tanto, cuando toque cargar una nueva instrucción, no se va a cargar la siguiente, sino la que hayamos especificado en la dirección de salto. ¿De acuerdo? Si ambos registros son iguales, tomamos como referencia la dirección de la siguiente instrucción, es decir, no partimos de la dirección en la que estamos ahora, sino aquella a la que está apuntando el contador de programa, que es la siguiente. Y vamos a desplazarnos tantos bytes como nos indique branch address. Así pues, esto implica un total de 2 elevado a 15 menos 1 instrucciones que van a ser desde menos 2 a la vez 17 bytes hasta 2 elevado a 17 menos 4. Es decir, 131.068 bytes hacia adelante y 131.072 bytes hacia atrás. Por tanto, el rango del salto condicional hacia adelante o hacia atrás está limitado por los 16 bits destinados a la parte inmediata en el formato I. Si se intentase realizar un salto más allá de esta cantidad, tendríamos un error en tiempo de compilación. Para los formatos tipo J, el resto de la instrucción que no es el opcode se utiliza para guardar un inmediato de 26 bits. Y las instrucciones básicas que lo utilizan son el jump J, que es un salto incondicional a una dirección de memoria, y el jump and link, que antes de saltar se guarda en el registro RA la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. Se realiza el salto y cuando se vuelve de la función, entonces se retoma la siguiente instrucción. Sin embargo, si fuera un jump puro y duro, entonces se salta a una dirección inmediata y se define del siguiente modo. Si tenemos un jump inmediato, entonces es que el contenido del contador de programa se incrementa, se cambia, se modifica a jump address, donde jump address es que el valor del inmediato se desplaza 2 bits a la izquierda para que esté en una frontera de palabra de 32 bits y se concatena con los 4 bits más significativos del contador de programa. Es decir, se produce un salto a una dirección absoluta compuesta de los 26 bits de la parte inmediata de la instrucción en el modo descrito. Los 4 bits más significativos del PC del contador de programa se mantiene, por lo que nos va a permitir dividir el total de la memoria en 16 páginas. Cada una de las páginas va a tener un rango de direcciones de 26 bits, más 28 en realidad por la frontera de 32 bits, o sea, tenemos múltiplos de 4, y esto nos va a significar que cada página o cada segmento de memoria en la que se divide tiene 256 megas. Podremos saltar dentro de esas 256 megas hacia adelante o hacia atrás lo que queramos, pero no nos podemos salir de ese segmento. Y con esto terminamos esta primera presentación.